Listo, muchacho, entonces, para iniciar un proyecto en TypeScript, lo primero que tenemos que hacer es pues, crear nuestra carpeta. Listo. Una vez creemos la carpeta, la arrastramos al editor y acá ya vamos a poder comenzar a trabajar los archivos. Entonces abrimos la consola, ¿cierto? Se supone que se ya instalaron TypeScript. La documentación, bueno, libros que les compartí, me imagino que lo comenzaron a ver, me imagino que no. Algunos, otros no. En la documentación, como que no tenía tiempo, hermano, ¿ah? Yo lo leí, profe. No entendía nada, no entendía. Yo lo leí medio. Eso me mandó. Acá en la documentación nos muestra varias cosas, un tutorial de 5 minutos que nos explica pues más o menos de qué trata TypeScript. Están las versiones, que en este momento está en la 3.1 y está pues ya como tal toda la documentación de TypeScript, que son los tipos básicos. Ya acá me explica los tipos, cómo declarar las variables, interfaces, clases, funciones. Entonces me muestra cómo crear las clases. Y todo pues así, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para iniciar un proyecto en TypeScript, lo único que tenemos que poner es... Ve que la consola, si no... Por acá... Siempre que vamos a hacer un proyecto tenemos que instalar el TypeScript. No, como ya lo instalamos global, ya podemos iniciar cualquier proyecto con TypeScript. Ya no lo instalaba. Sí decía que pasaba algo. Listo, entonces... Él me dice que... ¿Cómo sé yo la versión de TypeScript? No, perdón. TSC. Listo, entonces, para iniciar un proyecto en TypeScript, nos paramos pues en la carpeta donde vayamos a crear el proyecto y le damos TSC init. ¿Eso qué va a hacer? ¿El init qué va a hacer? El init lo que hace es crear un archivo de configuración del TypeScript. Ese es un archivo de configuración. Todos los archivos de configuración nosotros lo vamos a ver .json. Listo. Entonces me crea un archivo de configuración tsconfig. ¿Qué tiene ese tsconfig? Ese tsconfig es un archivo de configuración que es el que se va a encargar de decirme a qué lenguaje quiere que transpile, pues a qué versión de JavaScript queremos que transpile. En este caso está transpilando a ECMAScript 5, no está transpilando la última porque no la última no lo soportan todos los navegadores. Pero acá le dice qué versiones puede utilizar: ECMAScript 5, ECMAScript 2016, 2017 o 2018. Sabemos que estas últimas aún no las soportan todos los navegadores, entonces es recomendable dejarlo en ECMAScript 5, dejarlo así como está. Y acá él tiene más configuraciones, las cuales vamos a tocar algunas, no todas las vamos a tocar. Por ejemplo, las carpetas donde vamos a guardar nuestros TS o las carpetas donde vamos a querer que se compile nuestro código. Por el momento lo vamos a dejar así, más adelante ya vemos que tenemos que cambiar. Entonces dejamos el archivo quietecito y ya vamos a crear nuestro proyecto. Creamos un index.html.
¿Por qué? Esto es TypeScript, pero cuando nosotros lo vayamos a ejecutar, necesitamos ejecutar JavaScript. Y un JavaScript no se ejecuta solito. Necesitamos un ¿qué? Un HTML para ejecutarlo. Entonces creamos nuestro HTML. Pero nosotros todavía no tenemos ningún archivo JS, ¿cierto? Sino que nosotros vamos a crear un archivo que llama TS. Listo, todos los archivos en TypeScript son nombrados TS. Pero cuando nosotros lo transpilamos, él lo convierte ¿a qué? A JavaScript. Entonces yo, por ende, puedo hacer lo siguiente. Yo sé que cuando yo transpile, me va a crear un archivo que se llama JS. Listo, entonces yo puedo incluir acá el JS. Yo no incluyo el TS, ¿por qué? Porque el TS es el código de TypeScript, ¿cierto? Y el TypeScript no lo reconocen directamente a los navegadores. El que le reconoce a los navegadores es el ¿qué? El JavaScript. Entonces, cuando yo termine de codificar, que es lo que vamos a comenzar a hacer, transpilo y me va a generar un JS, que ya vamos a ver cómo genera el JS, y ese JS es el que yo voy a incluir. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo vengo ya a mi archivo TypeScript y acá ya puedo comenzar a hacer todo, absolutamente pues todo lo que ustedes vean acá en este libro. Que los tipos de datos, que los enumeradores, que los ani, void, for. Entonces vamos a comenzar con lo que veíamos que eran los tipos de datos. Entonces yo ya acá puedo crear una variable que se llame edad y tranquilamente puedo decirle number, ¿cierto? ¿Por qué no me aparece el error? Porque ya estoy sobre un archivo de TypeScript, ¿cierto? Ya estoy en TypeScript. Y ya, ¿cómo hago para transpilar, por ejemplo, eso? Yo quiero que se transpile. Vamos a imprimir. Digamos que ya este es mi archivo de TypeScript, ya lo terminé de codificar y ya voy a subir mi aplicación a la web. Entonces, yo vengo acá a la consola y pongo tsc-w. ¿El qué hace? Me transpila y me genera un qué? Un archivo con el mismo nombre pero JS. Y si yo vengo y entro a ver este archivo, esto es JavaScript. Listo. Use strict. Esto lo que significa es que el JavaScript va a ser estricto. Como el JavaScript no, digamos, yo puedo programarla de cualquier forma JavaScript. Entonces lo que me dice este señor es que va a ser estricto a la hora por ejemplo, si yo declaro una variable, la tengo que declarar con var. Tengo que finalizar todo con punto y coma. Listo, eso significa el strict. Entonces, así se ve en JavaScript, pero así se ve en TypeScript. Listo. Acá se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vengo y le pongo un string, el de una me va a decir ¿qué? El de una me va a decir que hay un error de tipo. Si yo sí trato de transpilar, ¿qué me dice? Cuando él va a transpilar, ¿qué hace? Él me dice que no puedo asignarle un string a un tipo number. ¿Verdad? Que en el momento de codificación ya me está ayudando a corregir los errores como tal. Cuando nosotros ponemos TSC-W, es lo que hace es quedarse escuchando. ¿Cómo es que se queda escuchando? Todos los cambios que yo haga sobre el archivo, él llega y de una los transpila por sí solo. O sea, ¿cómo así? Yo hago acá 8, guardo, y él de una transpila y me lo lleva a 8. ¿Listo? Pero entonces nosotros no vamos a hacer así código, sino que ya vamos a comenzar a hacer programación orientada a objetos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una clase. Entonces yo creo una clase, póngale un nombre, persona. Listo. Yo guardo la clase. Por ejemplo, ¿cómo es una clase en JavaScript? Una clase en JavaScript es así. Listo. Nosotros...
Nosotros desarrollamos una clase como cualquier lenguaje de programación, pero si no existiera TypeScript, si yo quiero hacer una clase, la tengo que hacer de esta forma. Guión. Ciérrenlo y vuelvo a abrir el editor ya. Entonces, y si te terminó de instalar TypeScript. Guión V, no, guión W, un solo guión. El guión init, INIT, no, INIT. Listo, ¿qué tienen las clases? Las clases tienen atributos y tienen métodos. Entonces vamos a crear un atributo. Entonces vamos a crear el atributo nombre, que es de tipo string. Bueno. Cuando nosotros comenzamos a trabajar, tenemos que ponerle el nivel de acceso. ¿Recuerdan el nivel de acceso que es público, privado o protegido? Acá también entra a jugar eso. E inicializamos el atributo. Entonces, public, edad, public, salario. Digamos que yo quiero poner algo privado, lo único que hago es private y ya. Listo. O sea, ustedes acá ponen el nivel de acceso, el nombre del atributo, 2 puntos, el tipo de dato y se inicializa. Listo. ¿Cómo creo un constructor? Entonces, para crear un constructor, solamente pongo la palabra constructor y ya puedo crear mi constructor. ¿Cuál es la función del constructor? Inicializarse, ¿cierto? Crearse en el momento que se llama la clase. ¿Cómo así? Vamos a hacer, por ejemplo, acá consolo por la un console hola, soy constructor. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para entonces ejecutar esta clase? ¿Qué tengo que hacer para ejecutar la clase? ¿Cómo hago para llamar la clase? ¿Cómo hace uno para llamar una clase? ¿Cómo le llama a eso cuando uno quiere crear una clase? Pues crear un objeto de una clase. Instanciar, ¿cierto? Entonces yo vengo y pongo persona, cualquier variable igual a new persona. Entonces de esta forma estoy llamando ¿qué? La clase. Por ejemplo, si yo vengo y miro esto, ¿cómo se ve en JavaScript? Se ve así. Listo. Si yo vengo y ejecuto, como yo estoy instanciando, se supone que si yo vengo y ejecuto mi aplicación, ¿qué me va a aparecer? Hola, soy constructor. ¿Por qué me aparece hola, soy constructor? Porque supone que acá tenemos que estamos llamando la clase, ¿cierto? Acá estamos instanciando la clase. Y al instanciar la clase se llama siempre por defecto el constructor. No veo, bájalo un poquito. No lo podéis llamar igual que, o sea, persona la clase, ponerla con la P mayúscula. Normalmente las clases se llaman con la primera mayúscula. Y acá es una variable cualquiera. Puede llamarse person. Ya lo cerró usted. A ver si me instala. Tengo que esperar. Cuando llegue acá. ¿Cómo se muestra la consola para que Control. Control ñ.
¿Cuál? Este que aparece en los iconitos, material icon. Material icon. Listo, muchachos, entonces yo puedo comenzar a crear métodos. Voy a crear un método que me sume. Entonces, para crear un método, lo único que yo tengo que hacer es crear el nombre del método. Digo que va a retornar el método, en este caso que retorna una suma. Un number. ¿Cierto? Y vea que el de una me dice que esta función está retornando algo. Entonces me dice que yo tengo que retornar. ¿Cómo estoy? Es que entonces yo le digo, recibe una A, que es number, y recibe un B, que es number. Y va a retornar A más B. Ya desde el HTML se lo mandamos o Vamos a mandárselo enseguida desde el HTML. Para que miremos cómo vamos a integrar los dos. Ya desde acá yo puedo decir persona punto sumar y le mando los dos números, ¿cierto? Entonces, tengo mi clase que tiene un método que recibe dos parámetros y devuelve un número, ¿cierto? Que va a ser la suma de los dos. Instancio mi clase porque si yo voy a llamar una clase la necesito instanciar y luego ¿qué hago? Llamo el método suma y le paso dos parámetros para que me lo muestre en consola. Entonces guardo, vengo, ejecuto y me muestra la suma. Vea que me lo muestra así como en colorcito. ¿Por qué me lo muestra en colorcito? Porque él ya sabe que es un número. Si fuera un texto me lo muestra así en negrito, pero como él ya sabe que es un número me lo muestra con color. ¿Cómo hacemos entonces ya para desde HTML mandarle esos dos valores, que él los tenga y que me lo devuelva? Entonces vamos a crear un formulario chiquitico acá en HTML. Listo, entonces, bueno, no tenemos que crear, bueno, creamos un for, pero no hay necesidad pues de hacerlo. Creamos el for, creamos un input, a ese input le ponemos un ID, el ID que se llame txt número A, ¿cierto? Vamos a un placeholder y le ponemos número A. Y tenemos la otra parte, pues yo le bajo, ahí está muy grande. Ahí alcanzan a ver. Todos ven bien ahí. Entonces, ¿qué tenemos? En nuestro HTML crea un formulario, un input con un ID y un placeholder. Todos saben qué es el placeholder, ¿cierto? El placeholder es para que me le muestre dentro del campo como una indicación. Entonces le decimos número A, número B y un botón que llame calcular. Acá no estamos utilizando CSS, entonces vamos a hacer una barra basada con BR. Y acá abajo hacemos un label, bueno, un span. Que el span se va a encargar de ¿qué? De mostrarme el resultado. Entonces ponemos resultado. Al botón le ponemos también un ID, btn calcular. Perdón, tipo button, porque vamos a ejecutar una función de JavaScript. Recuerden que el submin es cuando vamos a ejecutar la acción del formulario. El tipo button es cuando vamos a ejecutar una acción de JavaScript. ¿Listo? Dime. Sí, ahí se puede colocar el button, pero hay que colocarle prevent default, hay que, para que colocarle algo para que no haga la recarga de la página. O con un tipo de submit, pero con un clic también se podría. Ah, no, sí, o sea, pero hay que ponerle algo que se llama prevent default. Pero mejor para que se eviten eso, ponen button. ¿Listo? Pero con el botón también coge la acción de formulario. Sí, ya viene uno acá y viene y le pone un clic. Ah, no, el botón no coge la acción del formulario. O sea, que no cogería el juego de PHP ni nada. No, ahí sí toca con submit.
Si vamos a ejecutar código PHP, si es submit. Pero si vamos a ejecutar código JavaScript, es button. Y si quiero... Los dos. Normalmente eso ya, pues eso se utilizaba, ejecutar los dos, pero ya normal, ya no utiliza ejecutar los dos. Ya después vamos a ver cómo lo ejecutamos. Si no hay uno tipo button. Ya después vemos eso y verá cómo se hace ya. Listo, por el momento, el button va a ser para ejecutar acciones de JavaScript. Listo, eventos de JavaScript. Entonces, tengo un campo número A, un campo número B, un botón que tiene un onClick, me va a llamar una función, ¿cierto? Y un resultado. Acá tenemos la clase. Y acá abajito, entonces lo que vamos a hacer, vamos a dejar la clase acá arriba, ya después vemos cómo separar los archivos para dejar las clases en un lado y la ejecución en otro lado. Por el momento lo vamos a hacer todo en un archivo. Entonces, acá tenemos la clase. Acá abajo vamos a crear una función de flecha. ¿Cómo creamos una función de flecha? Let la variable, ¿cierto? Llamémosla sumar. Igual, paréntesis. Los puntos que va a retornar, en este caso no va a retornar nada, sino que va a manipular el HTML, entonces le puedo poner void, ¿cierto? La flecha, abro llaves y cierro llaves. ¿Listo? Entonces ya creamos nuestra función de flecha. Esta función de flecha es la que voy a llamar, o sea, yo no llamo directamente la clase. Yo desde el HTML no voy a llamar directamente la clase. Yo voy a llamar es funciones. Hagan de cuenta que este es el controlador y este es el modelo. Listo, antes que lo tenemos en el mismo archivo. Pero este va a ser el modelo y estas son las funciones del controlador. Entonces, nosotros desde la vista llamamos ¿a quién? A las funciones del controlador. Entonces, podemos sumar y lo llamamos acá en el onClick. Llamamos tal cual como llamamos una función, sumar y paréntesis. ¿Listo? Con esto... No, pues ahí está quedando grabado. Ahí está el video para que lo vuelvan a ver y repasen este fin de semana. Que no, ahí yo los monto al Drive para que repasen el fin de semana y puedan hacer el trabajo que les va a poner. Listo. Entonces, yo estoy diciendo sumar. Acá necesito coger los dos campos de texto. ¿Cómo cojo los dos campos de texto? Entonces, let número A es igual a ¿qué? Document.getElementById. O existe en JavaScript una nueva función, pues no es una nueva función, una función que se llama query selector. Esta query selector lo que hace es que yo puedo hacer como si fuera en JavaScript y le digo, yo tengo un ID que se llama número A. ¿Por qué es un ID? Porque le puse acá la almohadilla, le puse acá el numeral. Listo, entonces yo le digo, document.querySelector, o sea, seleccioname este ID. Y lo mismo hago con número B. ¿Listo? Con el numeral se llama el ID. Y si fuera una clase, con el punto. Y si fuera un elemento, por ejemplo, que vamos a coger una P, ponen P, ¿cierto? Lo que me permite el query selector es que yo puedo coger cualquier selector como si lo estuviera cogiendo en CSS, con punto o con ID, ¿listo? O si no quieren utilizar query selector, pues ustedes hacen document getElementById y es lo mismo, o lo pueden hacer así o lo pueden hacer así. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando ustedes dicen getElementById solamente coge por el ID, o sea, va a buscar un ID y ya. Mientras que cuando ustedes dicen query selector, ustedes pueden buscar o por un ID o por una clase o por un elemento, o sea, pueden buscar por muchas cosas. Es más abierto, y mientras el document getElementById es solamente por el ID y ya.
Digamos que el campo se llama, sí, eso lo colocamos abajo. El campo se llama, no tiene ID, sino que tiene una clase. Entonces solamente pone query selector punto. O sea, aplica lo mismo que se ve en CSS, los selectores, que con punto, o con numeral, o con el nombre de la etiqueta, que yo quiero coger el input. Entonces yo pongo input y ya él me va a coger todos los inputs, pues que con el query selector. Listo, para reemplazar el document get element by ID. Listo. Ya los cogí. Y vamos a coger también el resultado, donde vamos a poner el resultado. Entonces document.query selector. Eso sí, no se les puede olvidar pues la almohadilla, pues el selector como tal, si es punto o tal cosa. Entonces ya puedo decir, una variable que llame suma va a ser igual a ¿qué? A número A más número B. Pero ¿qué va a pasar acá, muchachos? Esto es un... bueno, perdón. Tengo que decirle value. O bueno, se lo pongo directamente acá. No, tiene que ser value de pared. No, el value es así. Vale. Así. No lo coge como función. El TypeScript, bueno, este no es un error de JavaScript, sino que es un error de TypeScript que está diciendo que este elemento lo está reconociendo de tipo general. Entonces yo le puedo decir acá que este man es un HTML element input. Listo, en TypeScript nosotros le tenemos que decir que este señor me va a capturar un ¿qué? Un HTML input element, o sea que lo que me está cogiendo acá es de tipo input element. ¿Para qué? Para yo poder hacer punto el punto value. Uy, no, no, me quedo con mi viaje. Listo, entonces Me meto con... cuando ustedes ya quieran coger, acá lo estamos viendo con TypeScript nativo, ¿cierto? Pero ustedes no lo van a hacer TypeScript nativo, o sea, cuando ustedes vayan a trabajar con TypeScript, ustedes no van a hacer esto nativo. Ustedes lo cogen con React, con Angular y eso se facilita pues más. Acá lo estamos viendo pues para que vamos comiendo como la lógica de cómo funciona. Listo, pero entonces así yo cojo un elemento de ¿Por qué no me dice una V? por ejemplo, este label es un ¿qué? El label es un HTML element. Uy, también. Sí, todos los elementos de HTML, todo lo que queramos manipular del DOM, lo tenemos que poner así. Listo. Entonces, este solamente, dime. No, este no necesita value, porque esto es un span. Él necesita es un test, pero ahorita lo ponemos. Entonces, estos dos sí necesitan value para coger el valor, ¿cierto? Pero entonces hay que decirle que es un input element, o sea, que lo que está cogiendo acá es un element. Y este es un elemento de HTML, un span, una P. Entonces, para coger cualquier elemento diferente a un input, se pone así. De todas maneras, cuando ustedes dicen que están entrando con TypeScript, él reconoce acá que ustedes están entrando con TypeScript, y ustedes ponen HTML y él les mira todos los tipos de HTML que ustedes pueden utilizar.
Eso. Y eso hace que sea más estándar, o sea, de que ustedes, si pusieron que es un HTML input element, que no puedan coger ninguna otra propiedad que no sea del input como tal. Entonces me dice número A más número B. Pero ¿qué pasa? Él me lo coge y cuando él me lo coge como texto. Yo tengo que convertir. ¿Cómo convertimos en JavaScript? Con parseInt, ¿cierto? Entonces yo pongo parse in parse. Profe, usted puede solamente convertir la variable de suma para no convertirlo en No, porque eso me lo cogió en texto y esto me lo cogió en texto. Entonces, al cogerlo en texto no los va a sumar, sino que me los va a concatenar. Entonces yo tengo que convertir este en entero y este en entero. Y al sumar dos enteros, por ende esto se me convierte en entero. Listo. Y ya luego vamos a poner el resultado. Entonces pongo resultado punto test, bueno, perdón, punto inner test es igual a ¿qué? A suma. Acá no hay return. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es void. Cuando decimos que es void, Pero si arriba le dijimos que va a retornar un nombre. pero ¿quién va a retornar? Ah, bueno, perdón, no estamos llamándolo de arriba. No hemos llamado para nada esto. ¿Cómo lo llamamos? O sea, ya cogimos lo del HTML, ¿cierto? Ya cogimos los valores de HTML. Entonces ya tenemos que venir acá y poner let persona igual a new persona. Esto acá está mal, porque la suma no la hacemos acá. Y luego, Y solo le mandamos número A y número B. exacto, instanciamos. Y luego acá lo único que hacemos es persona punto sumar. ¿Y qué le tenemos que mandar? Número A y número B. Entonces le mandamos número A y le mandamos número B. ¿Qué me dice él? Que eso número A es tipo number, entonces acá le hago el parseInt. Se puede hacer un parseín con Sí, claro, donde usted quiera hacer el parseInt, le puede hacer el parseInt. eso pasa. Listo. Y ya por último, entonces le decimos que lo meta, pero entonces este suma es un entero, entonces yo le digo tu string. Listo. Entonces quedó de esta forma. Cogemos los elementos del formulario, ¿cierto? Cogemos lo que hay tanto en los campos de texto Voy a convertir en eso. como en el resultado. Instanciamos la clase. ¿Qué clase? Esta clase. Que este sería el modelo. Instanciamos el modelo. Llamamos a la función sumar, ¿cierto? Llamamos a esta función sumar que recibe dos números, recibe tanto A como tanto B. Y él me va a retornar ¿qué? ¿Esto qué me retorna? Esto me retorna la suma, ¿cierto? Entonces yo cojo eso que me retorna y la meto en la variable. ¿Qué pasa? Y por último, entonces digo que a resultado, métale el texto y ¿qué le mete? Lo que me devolvió, pero como lo que me devuelve es entero, ¿cierto? Y yo estoy diciendo que estoy metiendo un texto, entonces yo digo suma.toString para convertir esto a ¿qué? A un string y poder mostrarlo en mi HTML. Vamos a ver si es verdad. Vamos acá a app y en app se vería algo así como esto. Esta es la clase. Vea que acá comienzan los prototipos y este es la función de flecha. Entonces, no es muy diferente para lo que tenemos allá. Esta es la clase, pues ya traspilada. Esta es la clase que nosotros tenemos acá. Esto que tenemos acá es en TypeScript. Esto que tenemos acá es en JavaScript. ¿Para qué hicimos todo eso público, privado? Pero lo que hace público y privado es que dentro de TypeScript, si usted lo va a llamar dentro de otra clase, no te va a dejar permitir, si no te permite si es privado. Aunque JavaScript no lo ponga, pero cuando yo estoy codificando,
es un buen estándar yo decir, ve, esto es privado, entonces no lo puedes llamar desde otro lado, aunque JavaScript pues no lo ponga, que JavaScript pues va que no pone nada de público y privado, por el momento. Y esta función que tenemos acá en TypeScript es esta función. Eso sí, casi nada más cambia el paso y ya. Exacto. Pero vea que casi todo lo mismo. Vea que acá no le pone el tipo ni nada de eso. Y al final pone pues, la suma como tal. Vamos a ejecutar a ver si es verdad. Profe, me sale un error. ¿Dónde te está saliendo error? En el resultado. La coloco con dos en línea. Me dice que... Pues dice suma.toString. Tiene que poner los paréntesis. Ah. Ey, pero qué ojito, ya le vio. No, eso. Ah, bueno. Listo, entonces recarguemos. Si recargamos, ya acá tenemos el formulario. Una página con solo Número A, número B y calcular. Entonces va a meter 5, 6, le damos calcular y ya me saca 11. 8, 2, calcular, me Profe, saca profe, 10. póngalo para que se actualice cuando se no me coloque. Bueno, entonces vamos a hacer de que cuando yo meta el... Dime. Dale calcular. O hago otro. 6 más 2. Ah, mira, lo Ca- está dando ahí. ¿Por qué lo vaya? ¿Por qué llama cada vez que yo ejecuto acaso hola soy el constructor? Porque cada vez que nosotros le damos clic instanciamos la clase y al instanciar la clase se llama el constructor. Si lo eliminas, ya deja. Si yo quito ese comentario, pues él se va a llamar, pero no me va a mostrar el comentario. Vamos a hacer de que se ponga cada vez que yo cambie el número, Pero que no le dé calcular. que no le he calculado. Entonces vamos a ejecutar un evento que se llame o ejecutamos el onKeyPress. ¿Cuál es el de soltar? ¿El down o low? El low presionar, bueno, vamos a hacerlo con down por el momento. Y en vez de eso llamamos sumar. ¿Cierto? Y eso lo pongo a los dos. ¿Qué va a pasar? Tengo que hacer una mejora. ¿Qué mejora tengo que hacer? Pero tiene que seguir llamando al botón calcular. Ah, no, lo dejo ahí, pero no lo tengo, pues comentémoslo. Pero ¿qué mejora tengo que hacer? ¿Qué va a pasar? Que estos señores, que digamos si yo meto el primero, ese va a tener el número, pero el segundo no va a tener número. Entonces la operación matemática que me va a sacar, me puede sacar un AND o un undefined. ¿Por qué? Porque me está sumando un número más Entonces tiene que meter condicionado. nada. No, entonces vamos a hacer una condición chiquitica. Ay, 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 ay. ¿Cómo hacemos una condición chiquitica? Pero espera, antes de hacer la condición, me estoy viendo muy... Ya lo cambió, ya. Véndese. Ah, es porque... Entonces vamos a hacer una condición chiquitica, pero la condición es muy sencilla. Acá al final de esto ponemos un palito y le decimos que si no es esto, Uy, ¿qué? Será igual a hacer. Uy. Ah, le saca todo. porque esto no es un número. Bueno, pero venga, pongámoslo acá. A ver si acá nos da. Listo, estamos diciendo. Para que salga lógica, pues. Estamos diciendo, si esto es nulo, o sea, si esto no tiene nada, ¿qué va a poner? 0. Si esto no tiene nada, póngale ¿qué? 0. Póngalo 0. ¿Por qué no me daba acá? Porque me decía que no se lo podía hacer a algo any. ¿Por qué? Porque esto es un tipo ¿qué? Any, o sea, no tiene, todavía no le estamos diciendo que es number. Si yo le digo que es number, sí lo puedo hacer desde acá, pero como no es number, no lo puedo hacer desde acá, sino que lo puedo hacer acá. Entonces, mándele este, si está lleno, pero si es nulo o undefined, mándele 0. Entonces, si yo vengo, Parce, una condición. ejecuto, entonces yo pongo 5. 2. Ah, bueno, Oh, uy, parce. pero pongamos aquí, up. ¿En qué afecta? En que uno es cuando presiono y otro es cuando suelto la tecla.
Entonces, Cuando suelta la tecla más rápido. cuando suelto la tecla ya él coge el número, porque cuando presiono no coge el número, o sea, ejecuta el evento, pero no coge el que presione en ese momento. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, por ejemplo, yo meto 2, vea que solté la tecla y de una me lo puso. Y pongo 3, suelto la tecla y de una me lo pone. Cada vez que ejecutamos ese evento está llamando el constructor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamando esa función y esta función está llamando esto. ¿Cómo hacemos que llame solamente una vez? Lo ponemos acá afuera. Lo ponemos acá afuera para que quede global. Listo, lo ponemos acá afuera para que quede global. Y si yo vengo entonces y ejecuto, solamente se llama una vez el constructor y cada vez que yo llame, no me lo va a llamar, sino que me lo llama solamente una vez, porque va a estar global. ¿Sí, ¿sí sabes qué? No, mínimo ya las vio y se las vio grandes. Por eso le digo así. Listo, muchachos, entonces esto es lo básico de TypeScript y en esto se engloba pues todo lo de TypeScript, que uno comienza a crear clases como los modelos y en el controlador, que son estos, comienza a crear que la bulla. Y en el controlador uno ya comienza a crear y ejecutar las funciones. Vamos a hacer otra que sea la resta, por ejemplo. Entonces creamos una función que llame resta. Una función que llame restar. Y le decimos a menos b. Listo. Y acá creamos una función que llame restar. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Acá llamamos restar. ¿Listo? Pero yo no creo que cuando uno esté editando le aparezcan los tipos de botones que si quieres sumar o si quieres restar. No, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer acá un select para que él seleccione qué quiere hacer, o restar o sumar. Entonces va a crear un select. De tipo select op, opción, y le vamos a crear unas opciones que sea el más, sumar y el menos de restar. Listo, pero entonces no podemos llamar a sumar. ¿A quién vamos a llamar? Tampoco podemos llamar a restar, tampoco podemos llamar las dos. Vamos a llamar una nueva función que se llame OP. Opción. ¿Cierto? Vamos a crear una nueva función que llamamos la opción. ¿Cierto? Opción. Y venimos y creamos esa función opción. Creemos la función opción acá. Opción. Voy. Gracias. Entonces acá en la opción lo único que necesitamos coger es. Necesitamos acoger a quién. A la opción. Acá necesitamos coger a quién. A la opción, pero esa opción es un input. Entonces, ¿será que yo puedo poner HTML input element? Pongo select element. Se me la está volando. Listo, y ya acá hago que una condición común y corriente. ¿Cómo así? Yo digo, si OP es igual idéntico a más, entonces ¿a quién vamos a llamar? A sumar. Si no, si OP es igual idéntico a menos, ¿a quién vamos a llamar? A restar. Listo. Entonces él siempre va a llamar a esta opción. Cógelo ahí lo que seleccionamos en el combo. Entonces tiene que crear la otra.
Ya la restar está acá. Dime. Ah, bueno, renombremos esto bien para que quede bien, restar. Listo. Para que quede bien. Entonces tenemos nuestra función de sumar, que coge los campos, suma y me revuelve. Nuestra función de restar, que es tal cual lo mismo. Y una función de opción, que es la que se va a llamar acá. Ahí vamos a ponérsela acá también, que apenas cambie de opción, me sume o me reste. Listo, entonces, cuando me llama, cuando me mete un número, coge lo que haya acá, o me suma o me resta, dependiendo de lo que yo tenga seleccionado. Y que cuando seleccione algo acá, vaya y me otra vez y me sume o me reste. Entonces, el opción que está haciendo, el opción coge lo que hay en el select, valida si es más, suma, valida si es menos, resta. Porque si, por ejemplo, este más y este menos, ¿por qué más y menos? Porque yo acá en el value tengo el más y acá en el value tengo menos, ¿cierto? Y él está cogiendo el value. Listo, es como un identificador. Listo, vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a recargar. Entonces vamos a meter 5, 6. ¿Ahí qué me está haciendo? Sumando. Y si yo le digo restame, ¿cuánto da? Menos 1. Le digo sumar. Te digamos restar, pero ya antes cambiemos este por 9, por 8. Entonces me saca este. Por 2. Te le digo sumar. Hágalo con un checkbox. Vamos a hacerlo con un checkbox pues. La más información. Ah, madre, sí. Gracias. No, el video lo subo y el ejemplo. Y el ejemplo también. El código y el... Esto pasó en un video sin nada más. Eso, vaya para que... De los lenguajes cambia la sintaxis, la lógica es la misma. O sea, si usted es muy bueno en lógica, aprende cualquier lenguaje fácilmente. O sea, es que la lógica siempre va a ser la misma. Entonces vamos a hacerlo con un checkbox. Te voy a comentar el select. Hey, profe, me muestra el archivo. Profe, les dice que lo hace solo. Sí, bueno. Entonces vamos a hacer uno que llame input type no, porque no puede ser suma y restar, tiene que ser radio button. Tiene que ser un radio porque no podemos sumar y restar al mismo tiempo, aunque sí, y podemos mostrar dos resultados, pero no lo vamos a hacer. Listo, entonces radio, le ponemos un nombre, RDOP. Listo, y decimos que este va a ser sumar. Y este es Ahí llega que fue la base que no estuvo. Hombre, sacarlo. ¿Qué le llama bien usted? Entonces creamos restar y sumar. Listo, entonces tenemos nuestros dos radios. Si venimos y los vemos, acá tenemos nuestro sumar y tenemos nuestro restar. Vamos a hacer que aparezca por defecto sumar. Entonces le ponemos acá cheque. Listo, para que apenas nos cargue no aparezca siempre por defecto sumar. Si la resta lo cambia. Listo, cada vez que yo recargue, siempre que entre va a aparecer siempre sumar por defecto. O sea, por defecto sumar. Entonces vengo acá
Y ya vamos a cambiar entonces este método. Vamos a comentar, vamos a comentar este. Eso, comenten, no borren nada. Y vamos a crear otro. Ahorita lo manda por separado. Vea, este es del CL, este es del chatbot. Ya vamos a poner la KCL. Y ya solo es copiar y pegar los métodos en cada forma. Y este es el del radio. ¿Listo? Entonces, Sí, parcero, claro. entonces voy a coger dos. Muchachos, no se preocupen. Yo les estoy mostrando, pero recuerden que hay que dar el video para que... Mejor todavía. Sí, son inputs. Son... Vea que... Son inputs. Video. Para que puedan hacer el taller del fin de semana. Listo, entonces, cogemos suma, que sería R de sumar y R de restar, ¿cierto? Él me coge el elemento como tal, ¿cierto? ¿Cómo sabemos nosotros si está chequeado o no está chequeado? ¿Cómo sabemos nosotros si tiene cuál de los dos está chequeado? O sea, ya cogimos los dos. Y necesito validar cuál de los dos está chequeado. Dándole un valor, ¿no? No, sí es verdad. Dándole un valor. No, porque él ya tiene value, pero yo cogí suma y resta. Entonces vamos a preguntar, por ejemplo, suma. Sí, suma, pero ¿cómo sabemos si está chequeado? Punto. Ahí es que hay no. Yo no recuerdo, se llama has attribute. Creo que es esta. Has attribute. Ah, sí, ese. Y lo que me dice es si en ese elemento existe un atributo. ¿Cómo así? Voy a preguntar si existe el atributo checked sobre ese input. Ve, en suma, o sea, en este input existe el atributo checked. Si existe, sumar. Yo no aprendí eso antes de... Si no, pregunte si es en resta que aparece eso, ¿para qué? Para que lee restar. Entonces, validamos si en suma aparece el atributo checked, o sea, si está chequeado, o validamos si es en resta que aparece el atributo checked. Esto es una función que valida, pues si no estoy mal, valida si existe un atributo y devuelve un booleano. True si existe, false si no existe. Entonces vamos a ver si es verdad. Entonces metemos 2 y 2, 4. Si yo lo veo acá, no dio. ¿Por qué? Porque no le pusimos on-chain. No le pusimos el on-chain a este señor. Le vamos a decir, ve, que apenas le dé clic a los checkbox. Nos faltó ponerle el evento acá. Llame a opción. Por eso es que no hizo nada cuando chequeamos. Cierto, que cuando lee al radio, llame a opción. Entonces vamos otra vez a ver si es verdad. Entonces, 4 y 2, 6. Si lo doy restar, no dio. Bueno, si funciona, por ejemplo, si yo lo pongo acá. Pero el check tiene que ser solo para uno. El check es solo para el suma. Santo lo está Check sumando. solo tiene suma. Pero es que el check solo tiene suma. Listo, vamos a ver que... Pero es que usted le puso check a resta y resta no tiene check. No, pero cuando yo lo chequeo, él se le pone cheque por defecto. Ah, Vamos a hacer pruebas. Entonces, ¿cómo comienzo a hacer yo pruebas sobre mi código cuando tengo estos problemas? Entonces, hago console log. Entonces, la solución de la vida. hacemos un console log a esto
y hacemos un console log a resta para mirar qué es lo que me está devolviendo. Nos comenzamos a devolver desde adelante hacia atrás. Entonces venimos, metamos un número que me devuelve true y false. True, ¿quién es? True de suma. ¿Y false quién es? Resta. Si yo le doy restar, le doy suma, true y false. Le doy restar, sigue true y false. Es que nos está quitando como este cheque. Quitamos el cheque. Por defecto, false y false. No está cogiendo el cheque. Ah, sí, sí. Yo no lo tenía que observar. Ahora es que le Ahora sí llegan las 11:10. Preguntémosle a don Google algo sobre este cheque. Check. Bueno muchachos, es mucho más sencillo de lo que parece. No tengo que hacer hash atributos, sino que solamente pongo cheque. Listo, vamos a ver si es verdad. Entonces dejémosle el cheque a este. Esa pena me grabó. Entonces, ahí se la va a solucionar. 2 y 2. Me aparece que true y false. Si yo le doy acá, aparece false y true. Y supone que me debería restar. Pero si yo le doy acá, sigue sumando. Bueno, no, pero es que no hemos cambiado. Sí, no hemos cambiado acá abajo. Solamente lo pusimos acá, pero no hemos cambiado abajo. O sea, tenemos que cambiar acá esto. Y tenemos que cambiar esto. No, ya, confiemos. Entonces, 2 y 6, 8. Le doy restar. Listo. Ahí ya que te la 11, si pilla. Entonces podemos sumar y podemos restar. Listo, muchachos, entonces.